Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, realidades y propuestas para hacer de este la mejor versión posible del país, siempre construyendo entre todos y co-creando para poder aportar ideas, soluciones y no quedarnos como parte del problema, porque si usted no suma, usted es parte del problema y eso es algo complicado en la realidad país en la que estamos, no nos va a beneficiar, así que la invitación es para que siempre se una a las realidades y perspectivas de nuestros invitados, generen conversación, generen ideas y en su círculo inmediato, ya sea en su casa, en su barrio, en su condominio, en su trabajo, pues pueda aportar y así todos ir en la misma línea de desarrollo de un país que necesita poner la luz larga y ver a 30, 40, 50 años cuál es la mejor versión del país que queremos, que es la que le va a quedar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Como siempre, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en 89.1 FM por plataformas digitales. Y en este 2024, reiterarles en esta semana de trabajo que todo lo que hagan, lo hagan como si fuera para Dios, que es el principal referente que todos podemos tener, y con excelencia, porque es la realidad de las mejores prácticas que puedan generar los mejores resultados. El día de hoy, como parte de esta secuencia de programas de la Costa Rica que queremos, la Costa Rica que soñamos, tenemos a un invitado de lujo, un invitado que ya resuena nacional e internacionalmente por las ideas que tiene, por los proyectos que tiene, por las mejoras que está desarrollando, no solo en su faceta empresarial corporativa al frente de la división de Pedregal, sino también el tema de la parte ambiental, sostenibilidad y todas las ideas que se puedan generar alrededor de los proyectos que ya nos va a contar nuestro invitado qué es lo que está haciendo. Pero más allá de eso, lo que queremos conocer es cuál es la realidad de la Costa Rica que sueña don David Zamora, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias por este espacio, por tenerme en tu programa y poder compartir ideas, visiones y, como bien decías, tratar de sumar para generar un cambio positivo que lleve bienestar a todos los costarricenses. Empecemos por ahí, si te parece, David, porque estás planteando de inicio una idea que es básicamente el punto de quiebra. ¿Necesitamos cambiar lo que se está haciendo para disfrutar de un país mejor o tenemos que seguir en lo que estamos y darle confianza a lo que se ha venido generando por décadas, esperando de que en algún momento genere buenos resultados? Mira, yo creo que no todo es malo, ni todo lo que hemos venido haciendo es bueno. Sin duda, creo que hay que aprender de algunas lecciones y corregir y aprender de los demás, de otros ejemplos. No tenemos que ir muy largo. Aquí en la misma región hemos visto países que se han transformado en muy corto tiempo después de estar en mucho peores condiciones en las que podamos estar a nivel de muchos indicadores. Eh, entonces, pienso que sin duda tenemos que visualizar hacia dónde queremos ir para empezar a trabajar en función de eso. A veces nos abocamos mucho a ver del pasado, qué hemos hecho mal y a estar buscando culpables y eso no es constructivo ni a nivel personal, ni mucho menos a nivel del país que queremos construir. Esa búsqueda de soluciones y no de culpables nos tiene que referenciar a analizar árbol por árbol sin perder de vista el bosque como tal, David. Sí, yo creo que, vamos a ver, hay mucho diagnóstico, hay mucha estadística, hay mucho estudio, sin embargo, hay poco consenso. Y yo soy fiel creyente del tema de colaboración, de sumar esfuerzos, y tenés que empezar a hacerlo sobre lo que nos une, sobre las cosas que compartimos, y no estar enfocado siempre en las cosas que nos dividen o nos separan, porque sí, somos personas, podemos estar en desacuerdo en gran mayoría de cosas, pero si nos enfocamos en las que nos unen y sobre esas construimos, después nos vamos a dar cuenta de que estamos caminando al lado, y en este caso estamos en el mismo barco en Costa Rica, con un país que se nos está yendo de las manos muy rápido, justamente por eso, por estar enfocados en las cosas que tenemos diferente, en las cosas que pensamos diferente y no más bien sumar y empezar a caminar hacia adelante, a tener un desarrollo como
que podemos tener y el que deberíamos tener. Ese es entonces el primer eslabón de lo que vamos a dibujar al final del programa como la Costa Rica que David Zamora anhelaría, cambiar la diferencia por la coincidencia. Mira, yo creo que hay temas básicos en que la gran mayoría de gente puede coincidir. O sea, vemos que podemos mejorar el tema educativo. O sea, creo que es alguien que en eso podríamos coincidir. ¿Cómo lo construimos? Es lo que hay que buscar consenso, pero también hay que buscar ser eficiente y práctico. Hay que buscar modelos que han sido exitosos. Hay que buscar la colaboración. Nadie es dueño de la verdad. Y sin duda, y creo que ese es un tema que ha estado en boca de muchos en las últimas semanas, es la condición de la educación actualmente no está en los niveles que deberíamos estar ni en los que estábamos acostumbrados a estar. Y eso como pilar fundamental de la sociedad, yo creo que es algo que te catapulta a crecer o más bien ir en picada, y creo que es parte de lo que nos está pasando. Ese sería entonces el pilar número uno, la educación. Sin duda la educación transforma culturas y con buena educación basado en buenos valores, en oportunidades, creo que eso genera esperanza y cuando hay esperanza la gente ve hacia el futuro. Y antes vos arrancabas hablando de luz larga y estar viendo hacia el futuro y creo que cuando eh, bueno, hay hambre en el hogar o cuando hay carencia justamente de esperanza, nadie puede estar pensando en el futuro. Entonces creo que hay cosas básicas que hay que cubrir y una es el tema de una educación de calidad que facilite un tema de crecimiento, de poder movilizarse en la escalera social, que no más bien en este momento, como algunos han mencionado, de más bien sea un embudo, que si vas por como una manga de ganado, que si estás por una izquierda, entonces vas ya quedado a nivel de surgir en la sociedad, o si vas, si tienes el privilegio de estar en un colegio privado bilingüe, entonces vas con todas las oportunidades. ¿Por qué eso? Porque eso al final lo que genera es división social y la división social tarde o temprano termina en un conflicto y el conflicto para nadie es positivo. Hablabas de condiciones para permitir ese ascenso social, para permitir o para que los muchachos se sientan cómodos, tranquilos, seguros, estudiando. No solo hay que transformar lo que se les va a dar de educación a nivel de conectividad, de contenidos, de visión moderna, de los conocimientos que las empresas transnacionales quieren, sino que vamos a la otra parte, a la otra pata de la mesa, que es que los papás tengan trabajo, tengan dinero, puedan comprar el alimento, darle seguridad integral familiar de hogar a los muchachos para que puedan estar en ese espíritu de educación, como nos decían cuando estábamos chiquillos, que su única obligación es estudiar, nos decían. Y antes esa era la tónica. Ahora muchos hogares dicen, necesito que me ayudes para ir a trabajar y para poder sacar el barco adelante. Totalmente de acuerdo. Parte de lo que estás diciendo es, dice, reflejan los datos de deserción estudiantil que estamos teniendo, de datos alarmantes, y ni qué hablar de los que se quedan y el nivel de educación que salen. Eh, entonces, eso va a ser muy difícil que haya un surgimiento en esa escalera social si abandonas y te vas a una mano de obra básicamente básica, no calificada es pocas oportunidades que vas a tener a nivel de crecer. Estás, digamos que, condenando tu futuro. Entonces, eso sin duda yo diría que es un pilar que hay que atender. Creo que hay muchos modelos exitosos que se pueden replicar, eh, que se pueden empezar a hacer correcciones. Un ejemplo para mí excelente, que es parte de las cosas que hay que rescatar y multiplicar, que es el tema de los colegios técnicos. El tema de los colegios técnicos creo que la gran mayoría podemos estar de acuerdo, matices más, matices menos, en que han sido bastante exitosos. La tasa, digamos, de jóvenes que salen de un colegio técnico y se insertan a el mercado laboral
digamos, especializado es altísima. Entonces, bueno, ¿por qué no estamos replicando más eso? Conozco de primera mano mucha gente que está en esperas en largas filas de ver si pueden accesar a un colegio técnico. Bueno, ¿por qué no multiplicamos eso? Si ya sabemos que está exitoso, los que pueden ir, ya lo vamos enrumbando bien y luego vamos resolviendo otros temas, ¿verdad? No por esto quiere decir que los otros no son relevantes, pero digo, eso es un tema de que sí se puede hacer las cosas, que viene del sector público y que es exitoso. Bueno, multipliquémoslo, ampliémoslo. Es parte del priorizar dentro de las urgencias, prioricemos en los puntos que nos pueden dar más oxígeno para poder sacar el país adelante. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Hay que tener pequeñas, con prioridades, pequeñas acciones que generen un cambio y al final estas van a sumar y vas a tener un gran cambio, pero no puedes pretender abarcar todo de una vez, ¿verdad? Creo que Eh, hay que, como dicen, escoger tus batallas. Exactamente. Y a eso el siguiente comentario y pregunta. Con la educación actual y con el modelo actual, Costa Rica está en este momento en una intersección que dice, por un lado, traigamos nuevamente empresas que hagan las de maquila, como antes, como los ochentas, una maquila especializada, es cierto, de tecnología, pero maquila al fin. O la otra es especialicemos y apostemos por traer inversión extranjera directa más fuerte, más sólida, más diferenciada y apostemos a tener a los muchachos, listos a los muchachos, con idiomas y con especializaciones profesionales que permitan ser el Silicon Valley de Centroamérica, por ejemplo. ¿Cuál es el punto de quiebre para poder saber hacia dónde se va a mover Costa Rica, David, en ese ámbito? Creo que como todo negocio, toda oportunidad, tenés que valorar o sopesar cuáles son tus fortalezas. Nosotros, gracias a Dios y también al trabajo que se ha hecho anteriormente, como país tenemos una marca muy fuerte, que estamos muy posicionados. Solo ver la cantidad de empresas transnacionales, líderes en su segmento que están viniendo justamente a invertir aquí, como vos decís, en inversión extranjera directa. Y hay que entender el por qué y crecer sobre eso. O sea, ¿qué es lo que están ellos viendo que nosotros no estamos viendo? ¿Qué están analizando en función de la región? Porque de algo estamos haciendo bien que están viniendo acá y fortalecer eso. Y bueno, y creo que eso es lo que está justamente en este momento siendo completamente opuesto. Cuando uno habla con algunos de estas empresas, se da cuenta que el tema de seguridad jurídica es fundamental. El tema de la educación del costarricense es fundamental. El tema de condiciones a nivel de exportación, de ingresos, salida de materias primas es fundamental. Y creo que todas esas hemos visto de crecer en cierta medida en los últimos años. Huelgas de una cosa, en la otra se generan ciertas decisiones complicadas o complejas que generan incertidumbre al inversionista y ni qué hablar el tema de seguridad. Sin duda, creo que entendiendo qué es lo que tenemos de fortalezas y cómo las podemos potencializar, es la manera, digamos, de dónde nos podemos posicionar como país, hacia qué es lo que deberíamos de estar viendo. Y obviamente Costa Rica vive en un contexto global que tenemos que analizar qué está pasando en esa coyuntura mundial y el tema de nearshoring, que antes hablaba de Maquila, bueno, creo que el tema nearshoring viene cobrando mayor relevancia en los últimos, después de la pandemia, diría yo, que creo que hace pensar también cómo podemos tener un poquito más de ese mercado, cómo podemos ser atractivos para esas inversiones, que al final lo que viene a dar es empleo a los costarricenses. David, cuando vos pensás en tu familia, en tus sobrinos, en general, en los chicos de la casa, ¿cuál es la definición y cuál es la reflexión que hacen con tus hermanos, tu esposa, tus papás, de la Costa Rica que ustedes les gustarían en la que ellos vivieran? ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo la describirías? No quisiera caer justamente en idealismos, pero una Costa Rica de paz social, una Costa Rica segura, una Costa Rica en la que podamos compartir, salir y disfrutar de la bendición que Dios nos ha dado como país, sin tener miedo al riesgo a que algo suceda, a que haya un crimen o lo que sea.
como muchos de los países vecinos centroamericanos han vivido. Yo no quisiera que Costa Rica se sume más a esas estadísticas, sino más bien se siga distanciando, separando y reconociendo justamente por ese ambiente seguro. Una Costa Rica con una clase media muy fuerte, justamente que genera esa estabilidad social, no más bien el tema de una Costa Rica polarizada, dividida entre los que tienen y los que no tienen. Eso es un poco lo que uno imagina. Obviamente suena muy fácil, pero cómo se construye, cómo se mantiene, eso es justamente el reto, ¿verdad? Vos sos la cara visible en Costa Rica y internacionalmente también de una iniciativa de sostenibilidad ambiental que promueve un cambio, Resonate. Cuando vos empezaste el proyecto, que me gustaría que lo describieras un poco para nuestra audiencia, ya lo hiciste en el programa anterior que nos acompañaste hace como 5 meses. Me gustaría que hicieras un resumen nuevamente. Pero cuando te planteaste ese proyecto, ¿estabas pensando en mover la aguja socialmente, mover la aguja, en enseñarle a alguien que sí es posible soñar con algo distinto? Mira, ese proyecto nace en una alianza con una persona canadiense y nuestra empresa, donde justamente se nos muestra una visión que era que la construcción podía ser la solución para la problemática de contaminación de plástico. Eso en su momento era difícil de entender qué es lo que quería decir, pero en este caminar, que ya ahora en noviembre pasado cumplimos 5 años de haber empezado con esa idea, con esa visión y ha transcurrido muchísimo. Eh, Sin duda, parte de ese ideal luego lo transformamos a un tema de acciones y era entender qué significaba eso en función de el mercado, o sea, qué era lo que existía con esa contaminación del plástico, que más allá de lo que hemos visto en fotos o lo que algunos de nosotros hemos experimentado con el tema de limpieza de playas o ríos o lo que fuera, era entender cómo era ese mundo y sin duda es una realidad bastante, yo diría que triste. ¿Por qué? Porque ese residuo que cumplió una vida útil positiva en su gran mayoría de temas, o sea, estoy hablando de un residuo de una computadora que se vuelve obsoleto, bueno, cumplió su vida útil bien, pero ahora sí, ¿qué haces con ese residuo? El tema de un vehículo, un bumper de carro, de un vehículo, un medio de transporte, N cantidad, digamos, de residuos, un empaque de un alimento que para poder preservar y mantener las condiciones de inocuidad en un súper, tiene que empacarse de cierta manera y luego cumple su fin de vida. Bueno, ¿qué haces después de eso? Ese era el reto. O sea, ¿cómo le das valor a algo que todo el mundo considera como basura, ¿verdad? Y al ser basura, la misma palabra lo va, digamos, condicionando a que nadie le interese ni nadie vea valor ahí. Entonces eso era el reto y ese valor se lo vimos a través de economía circular en la construcción, que es el residuo de una industria se vuelve materia prima de la otra y aporta valor en infraestructura que lleva, digamos, desarrollo y progreso al país. Entonces, eso fue lo que empezamos, eso fue la visión, eso fue el reto, y bueno, y hoy en día yo creo que gracias a Dios y a la colaboración con muchas entidades, tanto gubernamentales, organismos bilaterales, el tema de ONGs, demás, hemos logrado potencializar esta solución y llevarla. En este momento estamos con operaciones en 5 países. Recientemente, y desde el programa para acá, ya aperturamos la planta en Australia, pero en 24, 27 países nos encontramos en conversaciones para llevar esta tecnología. ¿Por qué? Porque en todo lado existe esta problemática y en todo lado se construye. Y esta tecnología patentada facilita poder hacer ese puente entre una industria y la otra. Entonces, eso sin duda nos ha llevado a entender todo este mundo, digamos, de la problemática de contaminación. Pero eso empezás a ver también un rostro social, o sea, quiénes viven de eso, quiénes trabajan de eso, cómo es esa cadena hoy en día no es sostenible,
En la gran mayoría, los centros de acopio en este país, y ni que hablar en otras regiones, son deficitarios. O sea, requieren algún subsidio, algún patrocinio, la municipalidad no les cobra alquiler de alguna bodega, les ayudan con el medidor eléctrico. Es una labor, diría yo, que es de subsistencia. Y muchas familias, más o menos el dato del Ministerio de Salud, son cerca de 3.500 familias de manera directa dependen de esta labor. Y entonces ahora el reto es ver cómo puedes ayudar a que con colaboración con diferentes nuevamente actores, puedes llevar a que esto sea sostenible y que sea, ¿cómo se llama? Eficiente a nivel de proceso, ¿verdad? Cuando lo estabas desarrollando, ¿qué pensabas que podía impactar o cómo pensabas que podía impactar en la realidad de Costa Rica? Mira, muchísimo, muchísimo. Nosotros, yo me crié en la industria de la construcción y uno entiende la magnitud de la industria de la construcción. No sé, como anécdota, de mucha gente ve un cargador y se asombra del tamaño que tiene y las llantas grandísimas y se sorprende. Bueno, yo nací en medio de todo eso. Entonces uno entiende los volúmenes y cuando uno ve que en la construcción, la cantidad de kilómetros de carretera que se construyen, digamos, todos los días a nivel de asfalto o de cantidad de bloques que se mueven en la economía para construir una vivienda, una oficina, un edificio, ni que hablar el concreto, uno ve el potencial justamente de poder absorber todo ese residuo y valorizarlo. Entonces no era algo descabellado. Ahora sí, el reto es cómo lo haces de una manera que puedas ir escalándolo y creciendo, ¿verdad? Entonces, tanto el flujo de la materia prima, lo que te hablaba anteriormente, cómo la recolectas de todos estos medios, aunque mucho viene del residuo postindustrial, cómo va generando la demanda en el sector construcción, principalmente en el público, que es digamos, en el sector de gobierno, que es donde se hacen la mayoría de las infraestructuras grandes. Cómo puedas ir generando esa demanda. Y es interesante porque eso no se hace de la noche a la mañana, eso se hace generando conciencia, pudiendo compartir esa visión con otros personeros, personas que están en la política, generando política pública, personas que están generando reglamentos, personas que están generando especificaciones. Y eso ha sido un caminar casi ya de 2 años y medio, digamos, de sembrar esa semilla, hablaba hace unos días, y ha sido interesante que ya muchos han entendido el impacto que puede tener y la facilidad en que la podemos hacer. Porque yo les digo a la gente, bueno, es que no es que estás teniendo que construir carreteras diferentes, las casas se siguen construyendo exactamente igual. Digamos, el pavimento se aplica con la misma normativa, no estás teniendo que cambiar nada a nivel de los estándares de construcción. Simplemente es meter una variable ambiental que propicia un incentivo para las empresas a consumir materiales verdes en general, para no hablar solo el nuestro. Y esa demanda inmediatamente hace que se resuelva el problema en el otro lado. Entonces, tener las dos cosas. Esta semana recibíamos un grupo de trabajo de múltiples instituciones. Ahí hablaban, algunos son del MOB, otros son de Incofer, otros son de aviación civil y demás, y ellos están trabajando con miras a 2025 tener una propuesta reglamentada de uso de materiales sostenibles en todas las licitaciones públicas, digamos, de todos estos temas. Entonces, no andamos muy largo, es simplemente, como yo le digo, es juntar los puntos, juntar los diferentes actores en sincronía, en coordinación, para un bien común, que es en este caso resolver una problemática de la cual todos creo que es evidente que existe, ¿verdad? Entonces, creo que eso en el caso nuestro de esta tecnología. Sin embargo, eso lo ves en un montón de otras actividades donde lo que ocupas es reunir los actores que ya existen, que ya están haciendo, simplemente coordinarlos para llevar a resolver una problemática. Y mucho de eso pasa por voluntad, por obviamente entender qué es la visión y el resto es voluntad de hacer las cosas, porque ya existen. Antes mencionabas que una de las personas entrevistadas era José Aguilar. Bueno, ellos tienen un caso de éxito que justamente en los últimos meses se ha venido hablando mucho, que es el tema de Conectando Esperanzas,
Es eso, final, es voluntad, son los actores que ya existían, no es que no había uno y que había que crearlo, ni era que no existía la tecnología para no poder hacer, era simplemente con una visión y un objetivo en común de llevar oportunidades, de llevar condiciones, se coordinan los esfuerzos para alcanzarlo. Y yo creo que con eso, nuevamente, enfocándonos en las cosas que nos unen y no las que nos dividen, es como podemos sacar este país adelante. David, en esta reflexión que acabas de hacer, me surge la pregunta de si lo que careció Costa Rica en las últimas décadas o lustros y que puede ahorita ser el punto más débil del eslabón, de la cadena de eslabones que podamos tener como país, si es el tema de la falta de visión o la falta de saber comunicar la visión, que también puede ser otra de las aristas, porque eso que estás diciendo de juntar actores y sumar voluntades, en el caso de ustedes, en el caso de José Aguilar, en otros proyectos que hemos tenido en el programa, lo que vemos es cuando se tiene una visión y se sabe comunicar, pues empiezan a salir los padrinos y los aliados del proyecto. Bueno, yo considero que es tan importante la visión como poder saberla comunicar. Eso sin duda yo creo que es clave en cualquier, digamos, movimiento. Eh, si tenés un líder, una persona que logra justamente reunir a todos estos actores, poderles transmitir, digamos, de manera eficiente, con una buena comunicación, qué es lo que se quiere, y empezar a coordinar esos esfuerzos, sin duda es clave para poder alcanzar el éxito del proyecto. Eh, una vez que se marca justamente la ruta. Ahora bien, viene la labor justamente de coordinación de todos esos esfuerzos, que yo creo que es igual importante, digamos, que esa visión y comunicación. Y es el trabajo del día a día en miras de alcanzar esa visión, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo mismo, vuelvo a hablar, o sea, es cómo nos enfocamos en las cosas que coincidimos, cómo generamos esa visión y cómo nos ponemos a trabajar en alcanzarla sumando voluntades. Eh, tema que hablabas, bueno, el tema, digamos, de infraestructura. El tema de infraestructura es una situación que el país, creo que hace unos días escuchaba una estadística, no ha construido 10 kilómetros de carretera nuevas en no sé cuántos años, creo que más de como de 30 años, una cosa así. Lo que hemos hecho es pavimentar lo que existía, volverlo a pavimentar y volverlo a pavimentar en el caso de que esté pavimentado y si no lastreado. Bueno, el país ha crecido, entonces demanda nueva infraestructura, demanda nuevos, digamos, conexiones a nivel de transporte. No podemos estar pensando que lo del pasado nos va a resolver lo del futuro. O sea, creo que tiene que haber una evolución hacia eso. Y entonces nos enfocamos en tapar huecos, como dicen algunos por ahí, no más bien ver cómo podemos hacer más eficiente el transporte público para que la gente se baje el carro y se suba a X medio de transporte. Cómo podemos hacer que los camiones que transitan con materias primas para todas estas empresas, tanto nacionales como internacionales, fluyan de una manera más eficiente y no estemos pegados hoy en día 8 horas yendo a Guanacaste. Eso no puede ser para avanzar 220 kilómetros, o sea, no es posible. De esa manera, las empresas se vuelven poco competitivas. Cuando perdemos competitividad, nos vamos saliendo del mercado global, las empresas van cerrando y luego no hay trabajo para nadie. El, la suma de esfuerzos que estás mencionando tiene un problema en su génesis que es el cambio político de cada 4 años. Y en otros países, sin importar cuál es el gobierno, hay una política de Estado de desarrollo. En Costa Rica adolecemos de esa política de Estado en muchos temas. ¿Cómo podemos hacer para volvernos a esta otra receta que puede generar los más éxitos sin importar quién sea el que está en el gobierno? Mira, yo creo que ese tema lo hemos yo creo que discutido en muchos foros y sin duda el tema de educación no debería estar a merced del gobierno de turno.
El tema de seguridad no debería estar de merced de si es X partido o es X partido. Es un tema que es política de Estado. O sea, son programas a 30 años plazo que vamos con un rumbo norte independientemente de lo que esté pasando en esos 4 años de X o Y gobierno. Eh, Sin embargo, no hemos sido capaces de diferenciar eso y lo hemos revuelto todo en la política y entonces lo que hacía el otro lo vengo a destruir en este periodo, genero mis ideas y ya no me alcanzó para ejecutar y entonces al final estás en un ciclo de que no avanzas. Volviendo al tema de infraestructura, ¿cuántos estudios o análisis no tenemos donados por un montón de países de lo que hay que hacer? Y no los hacemos y otro estudio, porque ese lo hizo de tal país y lo mandó para este, eso no nos lleva nuevamente, nos enfocamos en ver lo que nos divide y no lo que nos une. Entonces, eso sin duda, digamos, no nos va a llevar a donde queremos ni a donde ocupamos ir, no por un gusto de uno, sino es por el país, o sea, qué es el legado que estamos dejando o qué es el país que vamos a heredarle a nuestros hijos. Yo creo que ya va más allá. Cuando empezás a pensar eso, estás pensando en el futuro y nuevamente ya no en los 4 años de periodo, digamos, de gobierno. ¿Cuál incentivo puedes ver, David, en la formalización de la actividad productiva en el sector privado? ¿Cómo podemos darle esa tranquilidad, esa estabilidad, esa confianza para que ese 44% de informalidad diga, sí, puedo hacerlo diferente, siendo formal y aportando como tiene que ser? Ese tema, estar en la formalidad no es negocio, como dicen algunos. O sea, encarecer una operación de una pulpería, de una vez metes un montón de costos adicionales, para no hablar de ninguno en específico. Eh, lo que hace es que no haya un incentivo. O sea, la gente genera cambio por dos razones, o como yo digo, por el palo o por la zanahoria, o sea, por el castigo, lo taxativo, digamos, lo que es legal o cuando hay incentivos. Y normalmente la gente, yo diría que atiende o comprende mejor cuando hay un incentivo que te hace moverte en cierta dirección y ahí sí es como se genera el cambio. Entonces, creo que para que la gente pase la formalidad tiene que haber un incentivo. No puede ser esperando que pase por esa puerta y le metan el garrotazo de una vez por haber estado tantos años en la informalidad y de una vez le meten una multa que, bueno, ¿quién va a querer meter y pasar por esa puerta? Nadie en su sano juicio. Entonces, creo que eso se tiene que sin duda replantear. Eh, Creo que a nivel, digamos, y veo aquí, aquí estamos hablando muy, yo diría que Ampliamente. eh, ampliamente, exacto. No vamos a entrar en detalles de números matemáticos, ni mucho menos. Creo que hay que buscar la comba al palo, como dicen. Pero el que la estadística que vos estás hablando existe y va a seguir incrementándose si no hacemos algo diferente, sin duda. Entonces, algo diferente puede venir de muchas maneras. Pero bueno, otro tema es facilitar las cosas. Hoy en día yo creo que tenemos un Estado que te persigue, un Estado que te anda obstruyendo, que te anda persiguiendo con un sello para cerrarte la pulpería de las empanadas, para cerrarte tal cosa, la otra, en vez de estar más bien acercándose al sector productivo, del tamaño que se dice, señores, ¿qué ocupan? ¿Qué ocupan para crecer? Yo no he visto, perdón, pero yo no he visto en ninguna municipalidad que venga y busque reuniones con el sector productivo del tamaño que sea en su comunidad y diga, señores, ¿qué ocupan para aumentar su producción y por ende generar más empleo? ¿Qué uso de suelo requiere? ¿Qué facilidad le puedo brindar? ¿Qué condiciones? Yo no he visto eso. Eso es lo que deberíamos de estar propiciando. O sea, es un Estado facilitador que promueve soluciones, que busca, mira, no sé, yo quiero X y Y condiciones. Bueno, este otro jugador aquí en mi misma comunidad tiene lo que usted está pidiendo y empiezas a generar y a unir nuevamente esfuerzos. Yo no he visto eso. O sea, hacia eso es lo que deberíamos de estar haciendo, viendo cómo facilitamos en que haya más innovación, en que haya más oportunidad y no en este momento es vos vas a una municipalidad. Hijo de putica, una traba tras otra, te
no te sellan los documentos, te los pierden, todo lo que eso conlleva, te rechazan, la gente se desincentiva, termina justamente en la informalidad que decía siendo un número más en esa estadística. Y eso genera desestabilidad, mucha vulnerabilidad hacia la pobreza y genera muchos problemas al mismo Estado. En lo que planteas de un Estado facilitador, promotor de oportunidades, entonces sería un ideal de la Costa Rica que queremos, que se transforme del Estado policía al Estado facilitador y que sea simplemente puesto a la orden del sector productivo, que es, a ver, es el que a final de cuentas le genera los impuestos para que ellos puedan operar. Sí, eso que estás diciendo a veces la gente no entiende. O sea, los bueyes van delante de la carreta no va delante de los bueyes. Hay que entender que el Estado y todos sus programas sociales dependen de la recaudación de esos impuestos. Obviamente hay impuestos más importantes, hay impuestos que son de papel, hay impuestos que existen y no se fiscalizan y no se recaudan, pero bueno, nuevamente eso es entrar en temas muy específicos, pero sin duda, aquí lo que estamos hablando es un Estado, nuevamente, que entiende cuál es su fortaleza, un Estado que entiende hacia dónde debe ir en función de lo que está pasando en un contexto global y empieza a procurar y a facilitar esas inversiones. No es posible que hace unos meses salimos en televisión mundial y porque básicamente una empresa transnacional acá con una inversión multimillonaria que no hemos visto tiene un año esperando unos permisos porque una regidora se estaba oponiendo en una municipalidad. O sea, eso nuevamente ilustra lo obstruccionista que estoy, y no más bien, señores, ¿qué ocupan? ¿Qué Y lo requieren? egoístas que pueden llegar a ser las personas. Y nuevamente, o sea, aquí no estamos diciendo se vale todo, ¿no? Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, bajo un marco de lógica y bajo una, yo diría que una inversión responsable, que cualquiera que vaya a hacer una inversión la va a hacer de manera responsable, entendiendo el riesgo que puede conllevar, se le busque la facilidad y cómo acortar tiempos, porque hoy en día el tiempo es dinero o oportunidades y si no lo aprovechamos, se dejan pasar y alguien más lo va a aprovechar. Y eso es lo que yo creo que a veces nos está pasando, las estamos viendo pasar, como dicen. Eh, no estamos pudiendo capitalizar sobre las oportunidades, sobre las cosas que hemos construido por las razones de inoperancia internas y las estamos viendo pasar y las oportunidades se tienen que aprovechar en el momento en que se dan. Esas oportunidades y esos egoísmos me lleva a plantearte una pregunta. ¿Los valores con los cuales estamos construyendo la Costa Rica del mañana son los adecuados para proteger a la sociedad que va a vivir en esa Costa Rica? Pensaría, muy personalmente, que no. O sea, creo que hoy en día hemos dejado de lado la importancia de lo que son los valores y justamente cada quien, o cada vez más, no voy a decir, no voy a generalizar, pero cada vez más está cada quien por lo suyo. Y eso en un país, en un contexto donde vivimos en comunidades, no te lleva a surgir como comunidad. Te lleva a surgir como individuo a costa de los demás y eso no es como debería de ser. Entonces, sin duda, el tema de valores es un tema que hay que entrarle, hay que entender que eso se da en la niñez, donde puedes formar yo diría, código de ética, moral, de reglas de vida que aprendes y formas ahí y luego llevas a ejecutar, ¿verdad? Eh, a razón de eso, rápidamente te comparto, hace una semana justamente tuvimos aquí en Pedregal a todos los quinto grados de las escuelas públicas del cantón, que son tres, en un campamento que lo que propiciaba era justamente el rescate de valores cristianos en ellos, por medio de charlas, actividades, dinámicas, de gente que tiene un mensaje positivo de justamente de crecer, de que hay esperanza. Ahí trajimos a Yocasta con su testimonio, campeona mundial, digamos, y de donde sale con sus orígenes,
donde sí se puede, pero tenés que tener esfuerzo, las cosas no son de la noche a la mañana, un poco nuevamente lo que hablabas antes, o sea, ese código es, vos tenés que ir construyendo para luego poder tener los frutos. El tema de rico de la noche a la mañana, eso no existe y si existe termina mal. Y yo creo que eso es lo que tal vez hemos perdido como sociedad y es lo que ha hecho que se empiece a generar gran parte de las situaciones que estamos viendo hoy como país a nivel de inseguridad. Ese mito de ser rico de la noche a la mañana es permeado mucho por las redes sociales, por las novelas incluso que se emiten en televisión. Y la pregunta entonces es, David, ¿cómo podemos luchar contra esa ola de redes sociales que viene a llenar de falsedades o de ilusiones la mente de jóvenes que lo que quieren es resolver rápido y estar mejor que como están darle una mejor condición incluso a algunos a sus padres de lo que han tenido durante toda su vida? Ese afán de correr para lograr las cosas, ¿cuál es el peligro de eso y cuáles son los cuidados que tenemos que tener como país? Sí, sin duda, creo que el mundo está viviendo justamente las consecuencias de eso, de lo que se ha venido, digamos que promocionando a nivel de contenido en redes sociales, a nivel de películas, a nivel de, yo diría que antivalores que se han venido impregnando en la sociedad y estamos padeciendo de eso. Obviamente países más que otros, pero sin duda el cuidado nuevamente creo que está en la niñez. Es qué ejemplo les estamos dando, a qué los estamos exponiendo. Eh, de, es que todo vuelve a dar vuelta. El tema de que los padres tengan que estar trabajando más horas, jornadas extendidas para poder llevar el arroz y frijoles a la casa, por justamente lo que hablamos antes, hace que haya una ausencia de ellos en el hogar, ese espacio que deberían estar dando a nivel de educación, de acompañamiento, de modelaje, y lo están tomando justamente estos líderes en redes sociales negativos, porque existen muchos positivos también, ahí no puedo generalizar, y empiezan a crearse estas falsas ideas o falsas nociones de qué es la vida, y eso uno lo ve más en cada generación joven, en donde hay un sentido de que yo me merezco tal cosa, uno no se merece las cosas, uno se las gana, uno se las esfuerzo, y si Dios le da la oportunidad, uno las aprovecha, pero uno no es, en una palabra en inglés que se llama entitlement, y es el sentido de que yo me merezco tal cosa. Y entonces ahí empezás a ver, inclusive en el mundo laboral, en que te llega una persona y dice, mira, es que yo me merezco tal y tal cosa. ¿Por qué? Explíqueme en su razonamiento por qué te mereces eso. Estás generando un resultado diferente, estás generando un valor diferente a la empresa, o a tu entorno, no necesariamente, pero simplemente ¿por qué? Porque creen que tienen, digamos, eh, el merecimiento de que haya un tratamiento diferente, de que pueda cortar justamente ese caminar y de pronto esté, ¿cómo se llama? Corriendo sin haber aprendido Digo, caminar. justamente. Claro, exactamente. Entonces, eso yo creo que es parte de eso y eso nuevamente se trata con educación en la niñez, sin duda. Y por eso creo que el tema hoy en día como sociedad es ver cómo podemos dar los, digamos, modelos a seguir correctos bajo valores positivos, para no poner una denominación específica, eh, pero de los que lleve solidaridad, amor al prójimo, el tema de compartir, el tema del respeto, eso se ha perdido tanto, el tema del respeto. Es una serie de cosas que hacen que la convivencia sean mejor y al final hay una mejor armonía en el entorno. David, el aportar lo que uno puede en el círculo inmediato en el que uno está puede generar la diferencia de la Costa Rica que tenemos ahora a la Costa Rica de 15, 20, 30 años. ¿Cómo podrías o qué podrías decirle al costarricense que escucha y ve este programa
para que se atreva a hacer la diferencia? Y te lo pregunto porque mucha gente, lo hablábamos en otros programas, se acostumbra a decir, yo no muevo a la aguja como lo puede mover otra persona, yo no puedo aportar y porque no tengo o el recurso, no tengo el apellido, no tengo esto. A ver, excusas hay muchas, pero esa es la versión de mucha gente que dice, no, que lo haga otro porque a mí no me van a tomar en cuenta. Bueno, primero, vos al puro inicio del programa hablabas de hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Como para Dios. O sea, si uno de donde es el entorno busca esa excelencia, busca hacer las cosas no porque me aplaudan, no porque me están viendo, no porque vaya a tener algún reconocimiento, sino porque es lo correcto y es por lo que quiero hacerlo, porque quiero dar un buen ejemplo a los niños de mi barrio, porque quiero ser un buen ejemplo de esposo en mi casa, que mis hijos y mis hijas están viendo. Ahí empezás a justamente a moldear a eso. Y yo creo que no hay pequeño esfuerzo, sino al final es la sumatoria de todos esos pequeños esfuerzos los que generan un cambio. Entonces, de donde sea que esté tu trinchera, como dicen ahí, el metro cuadrado tuyo, hacer lo posible, lo que esté al alcance, por ser un líder positivo. Y al final eso se contagia. Y al final cuando tenés muchas personas haciendo eso, empezás a sumar y a incidir y a mover la aguja. Y eso, nuevamente, al tema que hemos visto con el tema del plástico que mencionaste antes, eh, son pequeños esfuerzos que generan un gran cambio. Y los pequeños esfuerzos y la sumatoria de esos esfuerzos de colaboración, que es lo que genera un cambio. Entonces, nuevamente es ver qué modelo positivo está funcionando y cómo podemos replicarlo para poder alcanzar la mayor gente posible, para poder llevar el mayor bienestar posible. David, se ocupa de algo tan disruptivo como el fenómeno Bukele, el fenómeno Milei en Costa Rica para poder forzar ese cambio, forzar la ruta en la cual va el país y llevarlo a ese anhelado Costa Rica que puedas tener en mente. Mira, yo creo que solo la historia puede decir en qué va a terminar eso. Sin duda, digamos, particularmente a mí me agrada mucho lo que está sucediendo en El Salvador, de donde estaba, como está. Pero ese tema siempre hay una línea muy delgada, ¿verdad? Hoy en día, y gracias a Dios, tiene el respaldo de la gran mayoría de los salvadoreños, en este caso. O sea, quiere decir que las cosas están permeando y se están haciendo bien desde las bases, desde todo. Y bueno, y los mejores éxitos para ese país centroamericano. Eh, pero sí nos muestra que se pueden hacer las cosas diferentes sin necesidad de echar atrás de todo lo que has hecho, ¿verdad? Y yo creo que ahí no necesariamente ocupas un cambio radical, sino es nuevamente entender qué las cosas que han funcionado nos han llevado a donde estamos, qué hay que mejorar y qué hay que eficientizar y qué hay que de todo desechar y cambiar porque ya ese modelo está obsoleto. Entonces, y sobre eso construir. Entonces, yo no creo que generalmente sea un tema de versión 2.0, olvidemos de lo que pasó y que venga un cambio radical. No creo ese es muy, muy doloroso. Esos cambios son, todo cambio es difícil. Eh, Creo que no estamos acostumbrados a eso, pero sin duda yo creo que sí requiere de gente líder que alcance un consenso y empiece a sumar en una dirección, mostrando esa luz larga y no esa mentalidad cortoplacista y ahora peor, porque es que ahora ni siquiera es cada 4 años, ahora es cada 2 años. Tenés las municipales y tenés las nacionales y entonces estás en ese círculo de ver cómo te mantienes en el poder sin necesariamente pensar en ese país que querés construir. Finalmente, David, en la Costa Rica que anhelas, ¿cuál es la mejor versión del líder político que debería liderarlo? ¿Cómo lo Mira, caracterizarías? creo que como todo líder debe saber escuchar. Un líder se rodea de personas que tengan más capacidad que él en en cada ámbito, y él tiene la facilidad de poder extraer ese conocimiento, esa visión de cada uno y unirlo y amalgamarlo y poder generar un norte común, un bien común. Tiene que poder tender puentes, puede tener, digamos, comunicación con los diferentes sectores, porque de todo puedes aprender.
Nadie que venga con la verdad absoluta va a lograr nada, porque al final se requiere nuevamente del grupo, se requiere del tema colectivo que te compre esa visión para poder avanzar. No vas a venir a imponer nada. Eso sin duda yo creo que es la manera en que se construye también cultura. Eso sucede en el sector privado, cuando tenés un buen CEO, un buen gerente, un buen jefe de departamento, todos somos diferentes, eso como seres humanos somos diferentes, nos motivan cosas diferentes, pero cuando se nos explican las cosas bien, cuando entendemos que hay un bien común, cuando todos vamos a estar en mejores condiciones, de uno compra esa idea y empieza a trabajar en función de eso. Eso es como que un defensa quiera ser delantero y entonces quiera estar parado en el centro del área cabeceando, pero dejó un hueco atrás. Pero cuando usted entiende cuál es su función en ese colectivo, en ese grupo, y aporta en función de sus condiciones, empezamos a construir un bloque unido que avanza y ¿cómo se llama? Y genera un bienestar, en este caso, a todos los jugadores y poder ganar. Entonces, yo creo que se trata de eso, se trata de poder reunir y tener la capacidad de poder asociarse con todas estas personas, con todos estos individuos, con todos estos intereses y poder tener la capacidad de unirlos en función de un bien mayor. ¿Cuál es la señal de que ya estamos cerca de lograr la Costa Rica que quiere David Zamora? No sé, la verdad, no sé si hay una señal en específico. Creo que a veces uno se asombra cuando ve proyectos que justamente aislados, zonas rurales, que se suman diferentes sectores y se olvida y se deja de lado la mezquindad, las diferencias y genera un resultado positivo, allá hay esperanza. Eso genera justamente pequeñas señales de que hay cosas buenas que se están haciendo. Bueno, ¿cómo las replicamos? ¿Cómo entendemos qué sucedió ahí y cómo podemos replicarla en otro lado que existen los mismos actores, pero la problemática no se ha resuelto? Entonces ya creo que son temas en que te van dando ciertas luces. El tema es de si tenemos la capacidad de poder reconocerlos y poderlos potencializar, ¿verdad? Hemos estado hablando con David Zamora, una de las caras más reconocidas del Grupo Pedregal de Resenic también, que ya como escucharon está en 5 países con conversaciones con más de 20 para poder llevar el proyecto de sostenibilidad ambiental, transformar el plástico de desecho en materiales de construcción y generar un valor agregado en el desarrollo de los países. Es una persona que no solo conoce mundo, sino que también conoce la ruta por la cual se alcanza el éxito. Se la hemos traído acá en Red Democrática para que nos pueda contar cuál es la Costa Rica que él anhela. Gracias, David. Muchísimas gracias, Jonathan. Un gusto compartir con vos. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Este ha sido un episodio más de la serie La Costa Rica que queremos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.